La resistencia y la infelicidad. ¿Cómo se siente la resistencia? Primero, infelicidad. Nos sentimos terribles, una miseria de bajo nivel se apodera de todo. Estamos aburridos, nos sentimos inquietos, no podemos sentir satisfacción. Hay sentimientos de culpa, pero no podemos identificar la causa. Queremos regresar a la cama, queremos pararnos e ir de fiesta. Sentimos que no somos amados y que somos incapaces de serlo. Nos sentimos repugnantes, odiamos nuestra vida, nos odiamos a nosotros mismos. Sin alivio, la resistencia crece y se vuelve insoportable. A este punto, los vicios empiezan a aparecer. Drogas, adulterio, pasar horas en internet. Más que eso, la resistencia se vuelve cínica, depresión, agresión, disfuncionalidad. Después crímenes reales y autodestrucción. Suena a vida real, lo sé. No lo es la resistencia. Lo que lo hace interesante es que vivimos en una cultura de consumo que está perfectamente consciente de esta falta de felicidad y ha creado un arsenal de armas para explotarla. Nos vende un producto, una droga, una distracción. Chingón, debería de cantar, pero pues... Pi. Seguimos, por el poder de la amistad, ¿no? Ándale, pues. Ahora estoy de buen humor. Hay felicidades, porque soy ese. Hoy Día del Padre, por cierto, sí, estamos grabando en el Día del Padre. Estuvo padre, me regalaron 24 horas de soledad. Mira. Entonces estuvo chingón, la verdad, sí. Se agradece. Sí, buen regalo. sí, la neta, Mira, sí. Te conocen. Sí, la neta, sí. Sí, se desaparecieron un día entero y yo así de, toda madre. Sí, está bueno. Pues, siguen lo mismo un poco, ¿no? Como el autosabotaje, que básicamente la resistencia es hacerte pendejo en función de lo que realmente quieres hacer o como llamado que se supone que tienes, ¿no? Como no atreverte a ir a seguirlo, entonces, ¿no? es buscar evitar por todos lados y de cualquier forma el no enfrentarte a esa situación. De hecho, igual te va a parecer interesante este capítulo porque acabo de terminar de ver Evangelion. Okay. Y eso ¿no? De hecho es eso tal cual. Pero pues básicamente es eso. A mí en particular también sí me pega ese porque sí anduve, pues llevo 2 años con broncas como de depresión, ¿no? O sea, tal cual. Okay. Desde muy fea, muy gruesa, con broncas, hasta durante un año y yo creo que hasta hace 2-3 días, la neta, como en una depresión como, no sé cómo llamarlo, pero como constante, como funcional, como sí, o sea, sí, que te acompaña ahí a todos como lados, que todo ¿no? el tiempo, o sea, la verdad es que no tenía como ganas de hacer ni madres, pero lo tengo que hacer, entonces me sigo moviendo, pero realmente no disfrutas ni lo que haces ni lo que ves, ¿no? Y todo es así como un, no sé qué pasó, que de repente se me ya como que en esos últimos días ha mejorado bastante, ¿no? Y creo que tiene que ver muchísimo con eso, como el saber que te estás, no que te estás haciendo güey, pero que no estás realmente haciendo lo que tú quisieras hacer, sí te empieza a causar como pues, ciertos bajoneo, y ese bajoneo entonces lo quieres cubrir con otras cosas, como las drogas, como la depresión misma, como la... ¿no? Así, con estímulos. Con estímulos, o sea, haciéndote, güey, cuando realmente lo que tienes que hacer es pues, ponerte a darle a lo que te gusta. De hecho, estuvo curioso porque esta semana que sí me puse ya como a trabajar más en el proyecto y todo esto, me quise ser medio güey en general de todo lo demás. Me dejó de doler la mano, ¿no? Y me dejó de doler el pie, o sea, como que es también todo este rollo psicosomático, de que tu cuerpo, ¿no? te está diciendo ya basta. Entonces creo que también eso me ha ayudado, y te digo que me justo que estoy viendo, bueno, que terminé de ver Evangelion, no las nuevas sino la serie viejita. Básicamente el güey habla de lo mismo. Evangelion es sobre depresión, ¿no? Y en muchos niveles siento que es un güey que está hablando de cómo, que ahí es otro punto como importante que también se escuda en su trabajo. O sea, el treparse para mi interpretación, no he visto ninguna como crítica de Evangelion,
pero el güey en su obra, el treparse a un Evangelion es prácticamente estar trabajando. Es donde se escuda y donde... Sí, como ese satisfacer lo externo, ¿no? Lo externo, y de hecho esa satisfacción que tiene como del público que le está... Es como que lo mantiene, al final lo aplauden y ¿no? Y es nada más estarse subiendo. Yo lo único que entendiera eso, como que la depresión se cura con aplausos, pero no. Okay. No, lo que me pareció interesante justamente es, digo, no sé si tenga que ser un resumen de eso, pero de lo que habla es, por lo menos en la serie original, no sé la nueva de que esté hablando, al final básicamente el güey habla sobre la depresión, sobre la contemplación del suicidio, sobre para qué venimos y a qué estamos aquí, y básicamente lo que te dice es que pues, todo está en tu mente y es como lo interpretas, ¿no? O sea, el mensaje que le dan al protagonista es que él se siente solo y alienado y triste porque así es como él se percibe y él se entiende, ¿no? Y si empieza a cambiar su percepción de las cosas es cuando mejora un poco. Cambia. Pero creo que lo que me recuerdo es que en general los artistas, y eso últimamente lo he estado viendo mucho, no sé por qué ya ves que el algoritmo de YouTube está cabrón. Entonces me ha llegado como ciertas pues, videos y entrevistas sobre cuates que hablan que en particular los artistas o la gente creativa es más sensible, ¿no? No es que sea más chillona, sino que es más sensible, o sea, eres más perceptivo a las cosas. Eso es lo que te hace poder crear, pero al mismo tiempo te hace más pues, sensible, ¿no? Más vulnerable, porque te duele más las cosas, ¿no? Digamos. Okay. Que entonces es un arma de doble filo. Entonces, viendo Evangelion y pensando en lo que como que estaba pasando, y en este libro, que es prácticamente lo que habla de la resistencia como una fuerza que le puede funcionar a cualquier persona, como a un empresario, o a un deportista, o a un doctor, ¿no? En particular sí habla más de las personas con tendencias creativas, ¿no? Y creo que básicamente te habla de que la resistencia también es una forma de defenderse de de esa sensibilidad, ¿no? Uh-huh. De escudarte. Y entonces el enfrentarte a hacer las cosas que tiene que ser como el arte es volverte más vulnerable, porque para crear pues tienes que sentir, güey, ¿no? Conectar, ¿no? Y eso muchas veces es doloroso. Entonces creo que también muchas veces la resistencia en cuanto a la infelicidad, eso es un arma de dos filos, porque el crear te lastima, digamos, uh-huh, de un modo, pero el no hacerlo también te afecta. Por ejemplo, en el rollo de los tendones que tengo ahorita, es como una analogía con el cuerpo. Si no hago ejercicio, si no lo estoy moviendo, me duele, ¿no? O sea, me molesta. Pero si me paso de hacer ejercicio, me chingo más, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que es encontrar, lo que he estado pensando estos días es como encontrar tienes que entender que te va a doler de todos modos, uh-huh, pero es como llevar ese que te duela de esfuerzo y no de como una herida, ¿no? No como lastimarte, ¿no? Sí. No lesión, ¿no? O sea, como que no sea una lesión, sino que sea de esfuerzo. Exacto, pero pues eso fue lo que me vino a la mente con el texto, pero no sé, okay, no sé tú qué onda. Pues sí, también me identifico en esta onda de pues, que de repente nada te sabe, ¿no? O sea, como que nada más estás ahí flotando y justo haciendo las cosas que tienes que hacer, porque si no todo se pone peor aún, ¿no? O sea, como que te mantienes ahí en un equilibrio medio de zombie, ¿no? Algunas satisfacciones ahí efímeras, ¿no? Entonces, por ejemplo, algo que pues esta semana también como que fue muy, pues sí, como mi aprendizaje, por así decirlo, es el que no me doy gustos, que se podría decir como que me cuesten mucho esfuerzo, así, hacia mí. Ajá. O sea, no sé, por ejemplo, pues justo ver terminadas piezas que independientes a las de mis clientes, uh-huh, o sea, como para mí, o de repente hacerme un noblecillo, hacerme, uh-huh, cosas, lo dejo. Y pues es más fácil para mí de repente pues jugar o comerme un pan, uh-huh, ¿no? O sea, algo así, ¿no? O sea, algo así en chinga, ¿no? Entonces eso... O sea, que tu tiempo libre, en vez de dedicarlo a como un proyecto más complejo, ¿no? O más satisfactorio. Ajá, que ese
que ese tiempo lo ocupe como con un esfuerzo, como un esfuerzo para lograr algo, ¿no? Algo que me va a traer satisfacción es como de no, o sea, ya termino como... Pero eso es después de trabajar o... Pues hay veces que después de trabajar o en lugar de trabajar, ¿no? Entonces... Ok, porque yo tengo, ahorita que últimamente también había pensado en eso, de que yo me castigo mucho si no siento que fui productivo en el día, ¿no? O sea, si no trabajé, si no... Empieza esa ansiedad como a las 6 de la tarde, ¿no? Sí, no, o sea, pero en realidad siempre he sido bastante trabajador, o sea, no soy alguien que me quede... Sí. Pero una de las broncas que yo tenía, por ejemplo, lo estuve pensando en función a cómo funcionaba en el pasado, por ejemplo, cuando era soltero y vivía solo, y es que en la publicidad, que era lo que yo hacía, los proyectos son como muy intensos por periodos cortos de tiempo, aunque luego había mucho trabajo de varios, ¿no? Pero en general lo que hacía es que era como mucho tiempo, mucha presión, bueno, como muy intenso, y después de eso como que... Sí, nada. ¿no? Sí. Y entonces no quería hacer... Y yo me sentía culpable y a la larga, y con el tiempo, me seguía sintiendo culpable porque al ver atrás decías, no, pero pues había tenido yo toda una semana para poder trabajar en mi proyecto. Pero ahora que estoy como intentando, pero sí, güey, pero llevabas 2 semanas haciéndote pedazos, güey. No podías, o sea, no tenía sentido. Sí, ya te habías quemado. Ese rollo, ¿no? Entonces, por ejemplo, con la chamba es de repente, no, es que podría estar produciendo un poco más en vez de ver este programita esta media hora, ¿no? El Evangelion media hora, ¿no? Podría haberlo dedicado a mi... Pero también hay que aceptar de repente que tienes como... que descansar, güey, que si estuviste trabajando y quieres esos periodos, sí. O sea, sí, de repente es como pesado, pero no sé si en tu caso sea más bien hacerte güey en general de todo. Pues, de repente me cuesta enfocarme. Hay ciertos momentos en los que o ciertos días en que me cuesta enfocarme como disperso. Y pues hay veces que digo, bueno, ok, a ver, concéntrate, ve qué tienes que hacer, bla, bla, bla. Pero hay veces que no hago eso. Y si no hago ese ejercicio de ver qué puedo hacer, pues me puede ir un día así de nada, ¿no? O de avanzar muy poco, ¿no? O sea, también de repente sí le avanzo, pero me hice más güey que avanzarle, ¿no? Y eso te deprime. Pues sí, o sea, sí me he dado cuenta también como de días en los que llego a trabajar justo... Creo que tal vez no es una satisfacción como tan fuerte, como tan de un estímulo de, ay, no manches, qué chido. Es como más sutil, como un poco más un sentimiento de paz, en lugar de que si no hice, justo está como pinche día de mierda y no puedo hacer nada y ya no hice nada y no sé qué, y las deudas y esto y lo otro. Y pum, ¿no? O sea, como hay un momento, como yo creo que como 6, 7 de la tarde que empieza ya es cuando te empieza mal viajar. Que si no avancé como chido, que si no sentí que produje durante el día, entonces sí ahí empieza como ese bajoneo. De repente pues ese periodo, o sea, de ahí a dormirme, distraerme, o sea, estar distraído, o sea, lo más que pueda, ¿no? Y hay veces que también como que vuelvo o puedo poner como todo otra vez en su lugar y decir, bueno, ok, va, hoy pues ya fue, me voy a dormir temprano, o sea, me baño y me voy a dormir temprano, entonces digo, bueno, pues ya, ¿no? Y sí, o sea, sí puedo ver como esa variación de esos días, o sea, como días en los que sí estoy ahí, pum, y luego otros en los que... ¿qué pedo? Pues hay que tener cuidado ahí, porque yo lo que he detectado y lo que he aprendido un poco justo con este rollo de castigarme porque no produje ese día, es que de repente vale más la pena hacerte güey un día, ¿no? Pero en el sentido de, ¿sabes qué? Ok, no estoy concentrado, no me está funcionando, ¿no? Mejor descanso, porque probablemente si ahorita trabajo me voy a desmadrar, porque el esfuerzo mental para trabajar es más fuerte, porque no traigo y mejor tal vez hay que aprender a detectar cuando realmente estás cansado y ya el cuerpo está diciendo, ya no mames, ¿no? Porque lo que me ha pasado es que, por ejemplo,
una semana estoy todo así como, ya huevo, lo tengo que hacer, y vas muy lento y ni produces bien nada, pero pues te fuerzas y sigues cansado. A diferencia de, me doy chance un día, 2 días de plano, o sea, ni pelar ese rollo, y me doy cuenta que al siguiente día, cuando regreso a trabajar, produzco mucho más rápido, mucho más, o sea, entonces produzco, entonces empiezo a compensar un poco. Sí, es como más eficiente días, tal ¿no? vez, ¿no? Sí. Entonces, por eso lo que he intentado ahora es como aprender a trabajar hasta donde ya no me estoy excediendo, ¿no? Como para lograrlo contener, pero pues muchas veces es variable, porque no solamente involucro yo en mi trabajo, sino lo que luego pasa en la casa, o lo que luego pasa con la familia, o lo que luego pasa con cualquier cosa. También eso te da ciertos... Va variando, ya son cosas que te sacan, ¿no? Ahí como un poco de... Pero sí es un poco un balance de aprender a saber bien si te estás haciendo güey, ¿no? Y si te estás haciendo güey, hay como ciertas herramientas que ahorita como yo comento, pero si te estás haciendo güey, o de plano necesitas un descanso, ¿no? O sea, necesitas... Y la bronca ahí es que un descanso no es clavarte viendo videos, porque sigue siendo un estímulo y sigues cansándote, sino descansar, o sea, dormirte, relajarte, irte a caminar, ¿no? O sea, como... Sí, como romper totalmente, ¿no? Sí, porque la verdad que si estás cansado y si estás el seguirte estimulando con madres, te sigue agotando, aunque no parezca. Y por otro lado, bueno, si no estás cansado y si te estás haciendo güey, las técnicas, por eso me interesa luego llegar a la segunda parte del libro, porque hay una parte que tiene que ver mucho con los creativos, que es este rollo de la inspiración, y hoy estoy, y con la disciplina de ir y sentarte, ¿no? Y normalmente lo que me pasa es que si hago el esfuerzo y me pongo como, ok, no quiero, no puedo, pero voy y me siento y me pongo a trabajar, como que empieza a caminar el rollo y ya te vas, ¿no? Y que el trabajo creativo es padre, porque ya cuando estás enganchado, te vas, ¿no? Te vas. Sí, entras como en la zona y todo empieza a fluir y vas haciendo y esto y lo otro y ni piensas, güey. Pero hay veces que sí tienes que esforzarte para sentar el trasero y ponerte a trabajar, ¿no? Pero no funciona si estás cansado, ¿no? Sí, no hay forma. Pues sí, de últimas creo que el estrés, sí, es eso que me ha producido como cansancio como mental, ¿no? Porque es como... Y pues sí creo que sí he notado, por ejemplo, la semana pasada, bueno, no esta más bien, el lunes me lo agarré de nada. Pero, por ejemplo, martes, miércoles, jueves, bien, o sea, como que se avance un poco más. Otra cosa que también me di cuenta y que creo que tengo que como empezar a planear como esos puntos a hacer, y justo con esta identificación de que estoy cansado, estoy aburrido, o sea, en qué mood traigo, y poder tener como un abanico de posibilidades en función de cómo mis estás. Proyectos. O sea, por ejemplo, ¿qué me requiere? Pues estar ahí, concentración, pues estar haciendo los archivos, como los diseños, ¿no? En la compu, pues sí tengo que estar ahí, pues me puedo poner musiquita tal vez, pero sí es mayormente estar concentrado en eso y estar midiendo y... entonces, pero de repente es clasificar objetos. Talacha, ¿no? Sí. Entonces a lo mejor cuando me sienta como cansado, como que, ay, güey, ya quiero otro estímulo o algo así, entonces ponerme a hacer algo mecánico, ¿no? Entonces, como tener, pues es ahorita mi plan como de trabajo, ¿no? Como para esta semana, como poder identificar esas etapas, todos esos puntos que requiere algún trabajo. Y otra cosa que también es que me di cuenta de, por ejemplo, que fue miércoles, terminé los archivos como de corte de una pieza, de 2 piezas, y dije, como que ahí fue como la ansiedad, sí, ya miedito, no sé, pero pues ya no fui a cortarlos, dije, pues ya los corto mañana. Y el otro día tampoco los corté. Pero algo que sí pasó fue que, o sea, como que eso podría decir que fue malo, ¿no? Por así decirlo. Pero lo que sí fue bueno fue el repensar el proyecto. O sea, como que lo diseñé. Antes de irte a la brava. Y no lo corté. Pero al otro día
le di retoques. O sea, le di retoques que sí requería. Lo mejoran. Ajá, que sí mejoran. Que a lo mejor me iban a complicar más si a lo la hora hubiera del dejado. ensamblado. Entonces, Sí. como también esa onda de a lo mejor darle ese tiempo a las cosas. O sea, no sé si inclusive hace algo natural o algo muy intuitivo que tú sabes que eso no está chido, pero todavía no lo identificas. Te tienes que dar ese tiempo de descifrarlo. Sí. Entonces, poder poner como, darles esos pequeños respiros tal vez a los proyectos, creo que eso me ayudaría como bastante. Entonces, tener como esta gama de posibilidades de acciones concretas, ¿no? De, necesito contar ahorita todo lo que hay en esta caja, tengo que saber qué hay, ¿no? Y punto. Me pongo ahí y me puedo ahí sí poner hasta una serie o lo que sea, ¿no? Y saber que también, bueno, ok, por ejemplo, algo que hice pues fue concentrar, tener 2 archivos para ir a cortar un día, pues 2 cosas, ¿no? O sea, como ser un poquito más eficiente en eso, ¿no? Entonces, pues ahorita es como mi plan como de acción de al menos esta semana y poderlo tomar como así, pero creo que esto que dices de identificar como en qué mood andas, pues va a ser como muy valioso para poder implementar y saber en qué momento hacer qué. Sí, no y darle el justo valor a las cosas, porque justo ahorita que estás diciendo que hay como ciertos... Yo me castigaba también mucho, por ejemplo, porque me pasé todo un día organizando todos los archivos que tenía y todo lo que iba a preparar, y para mí fue un día perdido porque no había hecho en concreto dibujos, ¿no? O ilustraciones. Como algo tangible, ¿no? Algo así muy concreto. Cuando en realidad pues, es una chamba que hay que hacerse y es parte de la chamba, ¿no? Pero también mi mente no conecta muchas veces con que todo esto que estás haciendo también es trabajo, nada más que... Y yo estoy como enfocado en, no, si no es tal cosa, no trabajé, exacto. Aunque estuviste todo el día... haciéndolo. Y es parte, y justamente como darle estos respiros a los proyectos y no te hace trabajar, o sea, cuando uno, creo que los carpinteros son los que mide y remide y corta en tu cabeza, un desmadre así, o sea, que tú planees y veas todo antes de, por ejemplo, cortar, porque si cortas y había un error en el corte, es más tiempo y más esfuerzo para luego arreglarlo. Entonces tal vez tu cabeza ya te está diciendo intuitiva, ¿no? Subconscientemente no es momento de... ¿no? Y ese también otro punto que me parece importante, que ahorita he aprendido a también como entender, es que en el proceso creativo a veces es válido agarrarte otro proyecto, ¿no? Y para mí eso durante algunos años sí me ha costado mucho trabajo entender que sí, güey, sí te tienes que concentrar, sí tienes que concretar tus proyectos y sí tienes que enfocarte, pero muchas veces el proceso creativo requiere que dejes de un lado esta cosa por un momento y te enfoques en otra. Periodo de gestación, para que procese todo ese rollo. Y a mí eso me costaba mucho trabajo porque me empezaba yo a sentir culpable, me empezaba a dar depresiar, y a deprimir y estoy como en todo ese rollo, cuando lo que he visto últimamente con entrevistas porque llevo años viendo como coach de productividad, ¿sabes? Como o psicólogos que están alrededor de que seas como, y todos están con el rollo, hay que estar súper enfocado, y de repente pues mi trabajo es creativo, entonces ahorita ver entrevistas con gente creativa, gente a la que yo admiro como creadores que son productivos, todos te dicen lo mismo, es que yo de repente agarro y sí estoy en este proyecto, justo esta semana estaba viendo a alguien, eran unos músicos, no me acuerdo, pero el rollo es que esta obra, que es como su obra magna, se llevó como 6 años, ¿no? Okay. Pero en esos 6 años lo que hacía es que produjo otras series, otra clase de proyectos, mientras iba como gestando, porque había momentos en que tenía que dejarlo de lado porque no sabía para dónde ir, ¿no? Sí, que justo necesita como ese... Sí. Que terminen como de acomodarse las piezas. Creo que los hermanos Coen, los hermanos Coen, una de sus películas, no sé, se tardaron años y en eso hicieron como 2 o 3 películas. Okay. Y justo porque no se les daba, entonces estaba bien como dejarlo de lado un momento y producir otra cosa, ¿no? Pero sí es difícil, o sea, sí, porque esa persecución al final te agota, te cansa. Sí, pero sí creo que los creativos son como animales diferentes. Y sí hay que aceptar como ese proceso.
¿no? Y no Sí, sentirte exacto, como no medirnos con la misma vara de la productividad de pues sí. Porque sí, el proceso es distinto, entonces sí es, pero sí me afecta, entonces sí me deprime de repente, ¿no? El ver que no... Ajá, sí, como el ver pasar las horas y es como de, ¿qué hiciste? ¿No? Sí. Okay. Pero pues por ahí en eso he andado y eso me recordó la infelicidad. Pero te digo que me pareció curioso porque son dos filos, o sea... Crear te puede deprimir, pero no hacerlo te deprime más, algo así. Sí, y que no siempre va a ser se resistea. Que no siempre va a ser como... bueno, más bien que o sea, creo que al llamarse la resistencia, ¿no? O sea, si es algo que está ahí, una fuerza. Es que, o sea, cuando dicen la resistencia, yo me recuerda a la fuerza de Yoda, ¿no? De Star Wars. Sí, es como sí, o sea, algo que tienes que empujar, algo al que le tienes que poner esfuerzo, o sea, que no va a ser fácil, que no va a estar como el cielo azul y los pajaritos cantando y todo así en orden, y entonces tomas o sea, y no, o sea, tú tienes que hacer eso a pesar de, o sea, sí es como ese esfuerzo y acostumbrarnos como al esfuerzo. A lo mejor también acostumbrarnos a esos descansos, a ese otro periodo de, ya me esforcé en esto, punto, ¿no? O sea, hasta aquí puedo llevar como mi concentración en este proyecto y ya, ¿no? Entonces sí, pues sí, creo que ahí pues sí, eso, digo, ahorita yo me tengo que aplicar, sí o sí, ¿no? O sea, ya también me dieron ahí Pues muchas veces los deadlines son muy buenos para apoyar, ¿no? Pero la bronca que tengo justamente es eso, que finalmente en proyectos que te están pagando, proyectos de trabajo, tienes su deadline, lo tienes que entregar, ¿no? La bronca es cuando son proyectos personales, que el deadline no se lo pone nadie más que tú, es cuando te puedes hacer bien, güey. Entonces es encontrar el mecanismo de tú ponerte esos propios deadlines. Sí, cómo cambiar, como ese... Pues justo como esa percepción, o sea, cómo percibes ese proyecto, o sea, ¿por qué lo percibes diferente? ¿Por qué lo estás percibiendo como... Sí. O sea, ¿por qué no lo puedes incluir en tu misma forma de trabajar y de saber que tú trabajas así, tú construyes así? ¿Por qué no lo puedes meter ese proyecto ahí, ¿no? En esa misma maquinita es entender en la que también metes es trabajo, todos los ¿no? proyectos, sí. Pues sí, es fuerte. Yo tengo ahí 2 piezas. Una es una caja que me regalaron. Quiero hacerle dentro un templo, como en ¿A la caja? Ajá. Y una cirugía, un extreme makeover a mi dios Bra, que alguna vez lo trajiste, sí. Le quiero cambiar las proporciones, lo quiero hacer como un poco más estilizado, por así decirlo. Como que ya ves esta onda que hay hasta memes como de el dinosaurio en 1980, ¿no? Que descubrieron y lo que sabían y pues tiene como una cierta forma, ¿no? Y en 2000 y como que ya más refinado, no sé qué, y así le van poniendo y hay algunos que pues maman, ¿no? Y llegan a unas pendejadas, pero como que sí hay esta evolución o como esta estilización por lo que van encontrando, ¿no? O sea, como esta gama de, por ejemplo, hay dibujos de brontosaurio, bueno, de brachosaurios o de diplodocus caminando como cocodrilos, o sea, arrastrando la panza y haciendo esto porque pensaban que son reptiles, o sea, entonces pues, los reptiles reptan, ¿no? Y punto. Pero entonces poco a poco ya después van analizando los huesos y no, pues es que estos huesos van así, uno sobre otro, ¿no? Entonces todos esos detalles van cambiando las proporciones. Entonces Bra tiene pues unas proporciones de dinosaurio pues, antiguas, por así decirlo. Y por ejemplo de dibujos conceptuales o de inclusive de Jurassic Park y cosillas así, pues tiene como otra proporción, ¿no? El cuello, la cabeza con el cuello es como más largo, la cola no la tiene, o sea, no se doblaría así como la tiene, entonces como esos detallitos. Entonces que vas a cortar el cuello y le vas a aumentar el cuello. Exacto. Cortar la cabeza, subirla, cortar la cola, enderezarla y quitar las patas y reconstruirlas. O sea, eso es como porque también el otro era hacerlo de cero, ¿no? Pero no quiero, o sea, porque tomó la energía ya, o sea, porque ya tiene como ya es un tótem, ya tiene ahí, entonces tiene que ser a partir de ese, ¿no? Que lo pueda lograr, ¿no? Entonces, pues ahorita estoy pensando en materiales en los que podría hacer como todas estas cirugías. Y no lo has hecho, ¿no?
No, o sea, esas dos piezas. La otra del templo, tengo un archivo con el que he estado ahí diseñando varias fachadas y bla, 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 pero compré algunos materiales, ¿no? Que ya tengo y que son 2 espejos y ya está ahí, va, ¿no? Entonces, el definir el diseño, ¿no? Y ya cortarlo, ¿no? Y el ya empezar a ensamblarlo, o sea, creo que eso es lo que requiero ya, como en esta semana, empezar a hacer como ese proceso, ¿no? O sea, de al menos empezar ya a pensarlo, a ubicarlo. ¿No te sirve esta idea porque parte de ser más productivo, este rollo es que tienes que hacer tus proyectos, todos los proyectos, tienes que analizarlos en pasos y micropasos también, o sea, como que ir desglosando, ok, estos son los pasos que hay que hacer y luego irlos desglosando, y entonces tener como una lista de tareas como para ir marcando, en vez de tenerlo como en abstracto, decir, no, ya cortar las patas, todo. Ya corté todo, ¿no? O sea, como ir como pasos así, ¿no te serviría más? ¿No? Pues sí, y de hecho creo que es lo que planeo como para esta semana con todos los proyectos, para justo tener este abanico de poder decir ahorita en qué puedo ocuparme. O sea, que todo el tiempo de cierta forma lo estoy ocupando productivamente, pero tal vez a lo mejor con diferentes intensidades, ¿no? Sí, pero el chiste es que ahorita sí requiero seguirte mover lo más que pueda y mantenerme en movimiento y creo que pues sí está como es más difícil, ¿no? O sea, es más difícil, pero es ese, inclusive ya lo puedo sentir como físicamente. Hay unas escaleras ahí en el taller, ¿no? Que subo y bajo y esta última semana pues, la subí como antes, como hace muchos años no la subía, como pum, 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 y fue como... O sea, habías estado letargado. Y inclusive como con las rodillas medio... ¿no? Y dolorcito, y como que tieso, ¿no? Y ya empiezo a ver como esos beneficios de empezar a moverme, ¿no? De empezar a... Pues eso, que son beneficios, ¿no? Al final que sí es más difícil, o sea, porque es más fácil no hacerlo. Sí. Pero ahí están los beneficios y empezarme como a dar como esos... O sea, no sé, hay para hacer algo, una acción, la haces para evitar dolor o para buscar placer. No hay más. Entonces, yo generalmente... ¿Buscabas placer? No, al contrario, o sea, yo generalmente lo que hago, o sea, bueno, ya cuando produzco, cuando enfrento las cosas es para evitar dolor, como para evitar el deadline, el quedar mal, el quedarte sin dinero, o sea, como esa como persecución, pero ese yo perseguir las cosas, que sería como el otro, el de buscar el placer, siento que no, o sea, que no lo hago justo pensando en que pues me doy placeres inmediatos, o sea, no me pongo realmente a perseguir. Tú te mueves porque te empujan exacto, no voy por las cosas, sino como que siento que me va empujando la inercia de todo no sentir como tanto dolor, por así decirlo, ¿no? Entonces no sé cómo despertar en mí como esa parte, esa hambre, o esa habilidad, ¿no? O esa costumbre, o ese mecanismo, o como no sé, o sea, hay algo ahí que quiero hacerlo, o sea, que sí me gustaría poder darle la vuelta, o sea, sí evitar cosas por dolor, ¿no? Pero también tener esta otra habilidad, ¿no? También poder decir de repente, pues si pongo esfuerzo y puedo ir por algo que quiero y lo puedo construir, no nada más estar esperando a que se dé. Es que tiene que ver, bueno, justamente este libro, o sea, lo que está chido, ya después de que termina de explicarte cuántas 10,000 veces cuál es la resistencia, ¿no? Te habla justamente cómo te conviertes en un profesional, cómo te conviertes y parte, mucho tiene que ver con este rollo de entender que él lo maneja mucho como este rollo de convertirte como en un soldado, como en un Spartan, ¿no? O sea, que es un cabrón disciplinado, que te paras y que todos los días está como llueva, truene o relampaguee, tú te vas y te sientas a tal hora, a empezar a producir, ¿no? Y no importa, la clave ahí está, y es como en lo que muchos chocamos, es que no importa qué tan bueno haya sido tu trabajo ese día, no importa qué tanto hayas avanzado ese día, no importa, es que ese día venciste la resistencia, ese día estuviste ahí trabajando, ¿no?
Aunque haya sido un día muy complicado en el que no se dio nada y todo salió mal y todo. Aunque hiciste pruebas, ¿no? Y todas salieron mal. De todos modos, tú ya cumpliste. Ese proceso es, ¿no? Parte de... Okay. Y todo eso va creando como cierta energía y cierto momento. Inercia, ¿no? Que te va empujando, ¿no? Okay. Pero esa disciplina es difícil empezarla a entender, ¿no? Es que justo lo que dices, empujar un auto, el primer paso es lo difícil, ¿no? Sí, exacto. Pero sí, también es cosa de sentarte y saber que sí tienes horarios claros de trabajo, ¿no? Sí, pues sí. O sea, por ejemplo, algo que sí tengo claro y que hago es levantarme temprano. O sea, es raro que me levante después de las 8. Pero tienes un horario de trabajo. O sea, yo a tal hora ya estoy trabajando. No. Pues a las 10. Porque es también parte de eso, tiene que ver con empezarte a hacer como rutinas, o sea, y las rutinas son algo que ya tienes programado en el cerebro, o sea, que no te cuestan trabajo hacer también. Una de las broncas es que requieres de un esfuerzo muy grande para empezar a trabajar, ¿no? Okay. Pero si tú conviertes... ¿Cómo esta onda de instaurar hábitos? Exacto, o sea, cuando tú ya haces un hábito, o sea, sí, de una rutina a un hábito, deja de ser un esfuerzo ese mayor, al menos, ¿no? Porque el arranque ya lo tienes. Entonces una cosa y tiene que ver mucho con hacerte estos, cuando estás educando a un hijo, si eres consciente de lo que estás haciendo y si te intentas como educarte al respecto, una de las cosas que tienes mucho que hacer es regularlos justamente en crearles una rutina, ¿no? Okay. Te levantas a tal hora, desayunamos a tal hora, nos vamos a la escuela a tal hora regresas, a tal hora empieza como unas como secuencias de buteo y de apagado que vas programando desde chiquito, ¿no? Muchas veces tengo varios como saber parientes, tengo varios conocidos que tienen hijos y así, no, pues es que se duermen, pues ahí hasta que quedan dormidos, ¿no? Dices, güey, pero es que los niños no tienen esa regulación, tú tienes que empezarlos a regular. Como a despertarles esa habilidad, pues ¿no? De decir, justamente, de definir, me da tiempo de todo, ¿no? Exacto. Entonces es difícil cuando no te lo pusieron a ti, pero justamente uno lo tiene que empezar a hacer. Entonces tú sabes que a tal hora te levantas, a tal hora ya desayunaste, y a tal hora estás sentado a trabajar, y a tal hora terminas de trabajar. ¿No? Okay. No hay como... Sí. Y eso es parte de convertirte en un profesional, o sea, en saber que hay... Que no es, pues hoy a las 2 empiezo y termino a las 3 de la mañana, pero mañana empiezo a las 11 de la mañana y termino a las 3 de la tarde, pero pasado mañana va a ser un día de 24 horas de trabajo, si no es más bien, pues como un soldadito, güey, o sea, a tal hora, tal hora. Sí, como que creo que justo eso no lo hago. O sea, porque eso es justamente lo que empieza a hacer que ya no sea un esfuerzo mayor, sino que tú ya inconscientemente, tu sistema ya está procesando ese arranque, ¿no? Sí, como que... Sí, justo como que hay una onda de que en mí, o sea, de sentir que los días son abiertos, como que pueden pasar muchas cosas, o sea, de repente por ejemplo, bañarme, ¿no? O sea, hay veces que me baño en la mañana y hay veces que me baño en la noche. Ok. Entonces, eso... También por eso te gusta el trabajo, porque todo eso no lo tienes internalizado. Entonces, todo requiere... De hecho, creo que... Todo requiere como ese el pasado capítulo con Daniel, que estuvo Daniel, justo hablaba de eso, de que tú tienes que empezar... Hay lo que se llaman microsecuencias o microacciones, ¿no? Como, por ejemplo, levantarte... no sé, para hacer un trabajo, tienes que levantarte, vestirte, bañarte, bla, 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 hacer como varias cosas, ¿no? Muchos microprocesos. Y si tú vas eliminando esos como microprocesos para arrancar, es mucho menos el esfuerzo. Entonces tú llegas más rápido a ese punto, ¿no? De empezar, ¿no? Y entonces si generas una rutina, es una secuencia de buteo, digamos. Entonces tú ya vas teniendo... Es parte... De hecho, justo lo acaba de ver en una entrevista con Tarantino. Que Tarantino, y de hecho con varios ahorita que he estado viendo artistas ya como de mi edad o más grandes, todos hablan de un momento en el que pasaron a ser, todos llaman más profesionales, ¿no? Y es, por ejemplo, que Tarantino te habla de que a las 10 de la mañana él ya está como sentado escribiendo y termina a tal hora. A tal hora va, se relaja, cena, está pensando, hace unas notas.
empieza a pensar en el proyecto que generó ese día y que puede cambiar, y al otro día otra vez. Y antes, cuando era joven y tenía el proceso que muchos creativos tienen de, pues, me llega la inspiración y me dan 3 días sin dormir, ¿no? Y sé que le ha funcionado mucho. Todos llegan a un punto en donde se vuelven profesionales y tienen como esa secuencia de trabajo, ¿no? Ok, sí, como un beneficio de esta estructura, ¿no? De ya saber que esto va a pasar. Exacto. ¿no? Tal vez y eso te crea menos pereza mental, ¿sabes? O sea, porque ya lo estás haciendo hasta automáticamente. Sí, ok, porque sí, por ejemplo, algo que sí me pasa mucho, de repente cuando, por ejemplo, bañarme, estoy pensando un chingo, o sea, un chingo, puedo estar hasta 1 hora ahí, entre que voy a bañar, ya me voy a bañar, no, sí, me pongo a hacer eso, sí, justo. Y digo, también ahorita me sigo bañando con agua fría, entonces... También por eso de repente sí la piensas. Ajá, pero creo que inclusive hasta tengo que, entre más lo piense, más es más pesa, fácil, pero, ¿no? pero creo que sería como mejor o como un reto chingón de decir, entre más me pesa, voy y lo hago, y eso pues me va a ir dando fe, ¿no? De que puedo lograr. Sí, porque más es interesante porque sí puedes cambiar todo. El cerebro es súper plástico. Hasta hace poco todo el mundo pensaba que ya no podías como generar nuevas neuronas y generar todas nuevas sinapsis, pero pues, sí se puede, pero requiere de un esfuerzo, ¿no? Cuando eres niño, pues eres una esponja y todo se te va quedando. Nosotros sí requerimos como de empezar a hacer esas secuencias, pero si tú empiezas a cambiar como ese loop, digamos, pues sí, te ayuda. Como ineficiencia, ¿no? O sea, como que desperdicias, o sea, sí, como que no sé cómo ahorita me recuerda un poco, por ejemplo, los vicios. Tiene que ver con los hábitos y con los vicios. Por ejemplo, para cambiar un vicio tienes que identificar. Los vicios tienen como disparador, tienen como 3 secuencias. Una es como, no me recuerdo, pero haz de cuenta que es el disparador, el craving, lo que quieres hacer, ¿no? Y el cómo un desmadre así, ¿no? Pero entonces tú tienes que identificar qué es un disparador, por qué se te antoja, por ejemplo, en el caso de la Coca-Cola, ¿no? ¿Qué hace que todos los días yo de repente diga, no me necesito? Una vez que lo identificas, para poder cambiar el hábito o el vicio, es en vez de crear en vez de responder de la manera que siempre respondías a ese estímulo, lo cambia. Entonces, ok, ya tuve el disparador, ya sé que yo voy a tomar, pero en vez de tomar eso, voy a hacer tal cosa. O sea, empezar a jugar un poquito, lo más que puedas. Lo importante es identificar el momento en el que te da ese disparador, ese craving, ¿no? Esa ansiedad o esas ganas de hacer tal cosa, y reemplazarla por algo más positivo, porque si nada más lo dejas ir, vas a acabar mal. No más lo alargas a darte otra vez madre. Entonces tienes que aprender a saber reconocer esos como disparadores, ¿no? Y cambiarlos. Tal vez con bañarte pienso en bañarme y me da hueva, ¿no? Entonces igual y pienso en bañarme y no sé si más bien irte a bañar, pero cambiarlo por otra cosa. O sea, me da hueva, entonces mejor en vez de pensar en hacerme pendejo, o hago otra cosa, o voy al baño, o cualquier cosa que ya me lleve a eso, no sé. Sí, es como... Sí, o sea, creo que es eso, el poderlo planear mejor. Y entonces como intentar también en este planeamiento, intentar incluir la rutina, ¿no? Exacto. Incluir como los básicos, ¿no? Los básicos y punto, ¿no? Sí, yo tengo, mira, pues, por ejemplo, yo tengo aquí mi... Es que hasta para comer, o sea, ahorita... O sea, yo justamente igual... también porque tengo el rollo de TDA y a mí hasta comer se me olvida, yo sí tengo esta lista de todo, al día es leer un cómic como para levantarme, ¿no? Nunca lo he logrado hacer, pero tengo que hacer estiramientos de mano por lo de la mano, caminar, me tengo que cortar las uñas una vez a la semana y se me olvida, entonces lo tengo aquí. Meditación, Sheol 45 minutos, que es el trabajo. TIS, el trabajo 2 horas, ¿no? Trabajo pero te fijas, separo tal
cuestión del trabajo y como las dos funciones del trabajo, en horas, agua, ¿no? Todos los días me tengo que cortar el cabello y todos los días, entonces voy como, y los voy marcando, o sea, lo voy acá, ¿no? Los voy... Sí, check, acá, check, ¿no? check, ¿no? Okay. Y lo tengo así porque me tengo que acordar de todo desarrollo y lo mismo haces con los proyectos. Entonces, por ejemplo, en el caso de que tú tienes varios proyectos personales y de trabajo, es diseccionarlos hasta el menor paso, o sea, por todo, cuáles son todas las fases del proyecto y luego todavía segmentarlas más en todos los proyectos. Y así ya puedes crear como un calendario, un trabajo de avance, ¿no? Y si lo vas creando una rutina de trabajo, ya vas como creando como todo Una de las cosas que a mí me ha funcionado mucho, la otra parte también de la moneda es no frustrarte cuando no lo hagas, no lo logras, ¿no? Entonces sí tienes que hacer, también creo que lo hablaba con Daniel, justamente, que las metas no tienen que ser absurdas, la meta de tal proyecto o de tal, tienen que ser... tienes que sentirlas de forma que, no más, eso es facilísimo. O sea, eso sí lo hago en chinga. Por eso diseccionarlas hasta la menor paciencia. Porque si te haces una pinche meta de, no, es que este mes tengo que terminar esta pieza. Todo está mal, ¿no? Entonces, tengo que terminar esta pieza. Tú ya si al siguiente día no lo lograste, es un fracaso y eso te bajonea y te va dando en la torre. Entonces, si tú dices, nada, pero de este proyecto nada más necesitaba sacar este tornillo, que es algo que dices, eso a huevos lo hago, ¿no? Y si todo lo resuelves en todos tus proyectos, y en todo, como eso, tan sencillo como eso, se te empieza a hacer fácil. Y entonces sacar el tornillo se vuelve una victoria para ti, en vez de puta madre, nada más saqué el pinche tornillo hoy, ¿no? Y te bajoneo. Entonces es como un poco la lógica de ir como cambiando nuestro switch a verlo como logros, como y eso te va dando el impulso a seguir, porque vas buscando esa satisfacción de, lo logré, ¿no? Logré sacar el tornillito. Bien, sí, creo que me hace sentido. Y sí, ahorita sí es como prioridad para mí como aplicarme, ¿no? Con los proyectos, pero ya, ¿no? O sea, sí, las deudas... Sí, está cabronas. Entonces sí, ahorita sí tengo que... Incluso esta onda... Pues sí, como esta constancia, como esta onda de hábitos, de más estructura, de poder tener... O sea, porque, por ejemplo, no sé, en la renta hay veces que me atraso un mes, y luego ya voy y pago 2, y así, ¿no? Sí, yo también lo hacía mucho. Entonces, poder saber y poder sacar lo que es al mes, ¿no? O sea, como ese... lo que es, ¿no? Irlo apartando, irlo pudiendo como planear, inclusive en cuanto a mis pagos, en cuanto a mis entregas, en cuanto a todo esto, que se vayan cumpliendo esos como periodos, ¿no? El poder llegar a, tienes estos 5 días para pagar, pues paguen esos 5 días, ¿por qué no? Y con muchas cosillas me pasa, por ejemplo, la luz de mi departamento no la pagué en 2 años, hasta que ya me llegó una... ¿No te lo cortaban? No. Y digo, y era poco, o sea, de esos 2 años, no, yo creo que más, güey, fueron como 3 años casi. No me la cortaron, güey. Hasta que ya me llegó como una notificación, no seas cabrón. Y pues ya fueron 2,000 pesos, o sea, tampoco fue mucho. No, pues no, güey. O sea, me llega de a 100 y tantos cada 200, cada 2 pues meses. Está chido, güey. Porque me llega aquí en la oficina, me llega de 800 pesos a veces, güey. Subió mucho, últimamente ha subido mucho la luz y el gas. Ahorita el gas también está una mamada, pero no, a mí me la cortaron. O sea, de hecho no se me olvidó pagarlo. Tengo, como ya la pago por Mercado Pago, te avisa, ya tienes un nuevo recibo, págalo. Y no sé qué pasó, que una vez le pagué a mi suegra un pedo así, y como que se switchó no sé, como, entonces me avisó que había pagado, lo pagué y ya, y de repente un día sin luz, güey. Ahorita es el que había pagado el de mi suegra y no el mío. Pero sí, o sea, fue así de, ya no pagaste, y a los 2 días me cortaron, güey. Pues mira, pero ahorita sí ya si me tardo 2 y ya me llega luego cartita, entonces. Sí. Pero esa onda, o sea, como... Sí, como que no me la creo, ¿no? En que pueda lograr y tener como mis gastos bien ese mes, o sea, sí se puede. ¿no? Entonces, es bien difícil, ¿eh? No creas que es fácil. Es bien pinche difícil porque tienes que cambiar toda tu mentalidad. Hay un libro,
Creo que también está en el libro. Si no, te voy a pasar los videos, creo. Vale. Justo para salir de deudas, es un cuate que se llama Dave Ramsey. A mucha gente le caga, pero creo que es muy sensato el güey. Que justamente te dice, güey, o sea, el plan es ¿no? O sea, de entrada deja de gastar a lo pendejo. Uh-huh. Fíjate en qué te estás gastando. Y aprende como a vivir con lo que estás gastando. Sí, con lo básico. Y tu presupuesto, y ve guardando todo este desmadre. Y ten un colchón de lana para no, pero involucra un esfuerzo grande al principio porque pues, tienes que cambiar toda tu pinche todos tus hábitos, ¿no? todo sí. Y hay otro que también se llama ¿cómo se llamaba ese libro? Pues se llama Hábitos Atómicos o no sé, de estos libros que ahora están de uh-huh. moda, pero está chido porque justamente eso, cómo cambias pues cómo conviertes los hábitos en algo más tangible. Pero hay videos, ¿no? Te los mando. Va. Sí, eso es ahorita algo que ajá, o sea, que justo sí me veo saliendo un poco como de también como de depresión, o sea, sí creo que pues sí, a partir de la pandemia, digo, por ejemplo, como en esta onda de introvertido, pues como que fue, sí, a huevo, pues no hago nada, no salgo, no me muevo, chingón, ¿no? Pero, pues sí, o sea, sí pude ver como atrofiamiento en todo, o sea, en todas las áreas de mi vida, ¿no? Inclusive con amistades, con familiares, o sea, pues dejé de contactar al mundo. Güey, ¿no? Entonces dejé de moverme, ¿no? Entonces todo eso mi cuerpo también lo resintió, entonces pues sí es más fácil. Sí. Pero pues también creo que sí es una forma de destruirte. Sí. Entonces, de autodestruirte, o sea, que justo tu cuerpo te dice, güey, muévete, o sea, sí, o sea, lo pide, o sea, el cuerpo te pide ese movimiento, te pide esa actividad, entonces sí, pues que si no te mueves no estás vivo, güey, o sea, sí es o sea, tienes que como cumplir esas funciones, ¿no? Porque si no te quedas ahí como con ese estrés, con esa energía ahí acumulada, ¿no? Por ejemplo, no sé, hay perros de pastoreo que pues tienen que correr 80 kilómetros al día. Si no, se ponen mal. Entonces son perros que tienes que tener en un lugar donde puedan moverse, donde puedan correr como el imbéciles todo el día, ¿no? Porque si no hacen eso se mueren, ¿no? Entonces igual, no sé, los perros también esquimales igual, güey, tienen que tener un chingo de frío, si no sé, y tienen que estar, porque para eso están hechos, para aguantar el frío. Entonces pues nosotros podría decir que estamos hechos para crear. Si no creamos, si no nos estamos moviendo, nos echamos a perder, ¿no? Te vas a la chingada. Entonces pues es algo que ya, o sea, que sí siento como los ultimátum, ¿no? El ultimátum así de la vida de ya muévete, o sea, porque pues siento que inclusive, o sea, he podido lograr como ciertas cosas, ciertas relaciones laborales, he aprendido pues mucho, ¿no? de los proyectos y he sacado muchos adelante, pero siempre con esta onda de sentirme como perseguido, ¿no? De ya viene el deadline, entonces ya me muevo porque si no va a doler más, ¿no? Pero no el ir por las cosas, no el ir por el éxito, por el logro, sino más bien por bueno, pues tengo que, ¿no? Ya me está empujando la realidad y lo tengo que hacer. Y pues aún así, pues siento que he logrado, ¿no? O sea, cosillas que digo, pues chido, o sea, me las he dado y disfruto de haber construido eso, y que a lo mejor no he visto como la forma en que lo hice no fue como esta forma eficiente, como que inclusive el estarlo haciendo te va dando esa satisfacción, pero lo he hecho. O sea, por ejemplo, no sé, cuando llegan los deadlines de proyectos pues muy grandes, pues de repente es 2 o 3 meses entrar en eficiencia, robot, y levántate a tal hora y boom, y ya estás en el taller y vas a repartir y se da en automático, pero porque ya llegó esa presión, eso, pero entonces ¿de qué forma? Es que tienes que crear una presión artificial para poderte, ¿no? Pues sí, no, o sea, a mí más bien me gustaría como poder ver el premio ahora. No tanto como que el que, ay, güey, ahí viene la sierra, o no, sino más bien, mira, ahí hay un tesoro, ¿no? O sea, pues está chido ir por él, ¿no? O sea, como ese, o sea, como que sí
si quiero darle la vuelta a esto, ¿no? O sea, si quiero como cambiar ese como paradigma de estar evitando el dolor y no buscando el placer, ¿no? Pero el placer, pues como Tú bien, también, ¿no? creo No que sé. también hay un, justo ahorita me recordaste no me acuerdo de quién lo vi, pero que recomendaba, lo que decía es que justamente está esa bronca, que nosotros estamos presionados o por lo externo para acabar las cosas o por las metas, ¿no? Y te dice, la bronca es que si te enfocas en las metas, siempre va a haber broncas, ¿no? Porque lo que él recomendaba era que te enfocaras en el proceso. O sea, que si tú disfrutas del proceso, o sea, si tú disfrutas hacer lo que haces, por ejemplo, debería de ser una satisfacción en sí misma y un impulso diario para, o sea, que lo que te motive es ir y trabajar ese día. O sea, que el ir y trabajar ese día sea el premio. Y sí, no que sea algo abstracto, otro, algo ¿no? así como porque creo que si lo ves así, creo que igual nunca vas a cambiar. Pero si cambias a que la meta o el premio es estar haciendo lo que te gusta hacer todos los días, y es exacto, porque tú puedes ponerlo así, o sea, ponte como en otra situación. Piensa que de repente todos tus clientes se van a la chingada y no tienes en un año, y de repente tienes que agarrar un trabajo que aborreces, o sea, que te cambian la jugada y ahora tienes que hacer un trabajo que no te gusta. Pues estaría de la chingada, ¿no? Entonces sí tienes que tener que, por lo menos estás privilegiado en ese sentido y tendrías que aprenderlo a disfrutar. Algo que como valorarlo, ¿no? Sí. Que justo, que no sé, que tendrá un mes, algo así tal vez, que esta idea de justo de sentir como crear es un privilegio. Sí, lo es. Entonces, y me lo he estado repitiendo como, yo creo que es como tendrá un mes, como esta onda de ya crear es un privilegio. Sí, entonces, o sea, tú ya estás viviendo, si tú hablaras con tu güey de 17 años, pues igual te dice, pues estás gordo, ¿no? Pero, no sé, pero o viejo y canoso, ¿no? Y sigues igual de pendejo, pero pues por lo menos estás haciendo pues, algo que está chido, ¿no? Hubo ciertas áreas en las que o sea, no estás trabajando en un cubículo, en un trabajo horrible de 9 a 6, ¿no? Sí, o sea, como que sí, o sea, esta onda de, pues no sé, por ejemplo, uno de mis clientes, pues los objetos que me da trabajar con ellos, pues es un privilegio, o sea, como poder trabajar con esas cosas, ¿no? Entonces es como de, pues te dieron un cráneo humano, güey, para que juegues con él, güey, o sea, para que lo hagas que sea muy chingón y lo haces, ¿no? Entonces, sí, o sea, como esa onda de ese privilegio de poder crear, como de poder transformar, de poder hacer objetos, pues, y creo que, no sé, tal vez hay una onda como de mí de castigarme un poco, como de no creérmela, como de pensar que tengo que ser otro, tal vez, y que muchas veces cuando entro en estas como puntos de urgencia de hacer trabajos y estoy pum, pues creo que tal vez esa es mi esencia de cierta forma, o sea, como el tal vez dedicar mi existencia totalmente a eso, a la creación, o sea, que sea ese mi objetivo, el estar creando, ¿no? O sea, y que todo vaya a eso, porque pues sí, de repente tal vez mis puntos de relajación no construyen, ¿no? Pero por ejemplo hay veces que no estoy creando, pero sigo viendo cosas que van nutriendo eso. Es que por ejemplo yo una de esas broncas que tenía, justo que ahorita he tenido que empezar a como tal, es que yo ya no consumía nada, o sea, no consumía series nuevas o libros nuevos, porque estoy siempre con el ruido que tengo la presión del trabajo y que tengo que estar haciendo y creando, pero ¿cómo empezaste a crear y por qué empezaste a crear? Porque te inspiraban, güey. Porque veías las series y veías las películas y veías los libros, leías los libros, y eso generaba nuevas ideas en tu cabeza, todo este rollo. Es como te alimentas como artista, güey. Entonces tienes que estar consumiendo, también es parte del trabajo. Entonces como y de repente uno lo empieza a ver como estás de huevón viendo la pinche tele, ¿no? Pero en realidad si estás viendo, no sé, 24, no que no son 24 horas, pero los pinches noticieros, pues obviamente la neta es que no estás haciendo pendejo, ¿no? Sí, es perder el tiempo, sí. Pero si estás
consumiendo, inclusive malas películas. Hay unos criterios que decían, güey, ve malas películas, lee malos libros. ¿Por qué? Porque así puedes pensar cómo lo hubieras podido hacer tú. Eso está muy chido. ¿No? O sea, un buen ejercicio es leer malos libros y ver malas películas, porque entonces eso te ayuda a decir, yo lo hubiera hecho así. Yo lo hubiera hecho mala así. ¿No? Sí. Eso es también un ejercicio. Entonces, todo como creadores, todo lo que consumes es algo que vas a echar en tu crisol para crear. Y si dejas de estar consumiendo también, es como quedarte inerte y nada más estar jugando con los pocos ingredientes que te quemas, ¿no? Sí, y sí veo como esta onda como de separación en mí, o sea, como de soltarlo, y es como de, no, soy eso, o sea, soy creación y soy objetos, punto. O sea, los objetos, las formas físicas, a mí me llenan, o sea, a mí eso es lo que, pues sí, o sea, como lo último que los personajes, ¿no? O sea, por ejemplo, algo que siempre me ha gustado son los monstruos, ¿no? Como los seres que no son humanos, o como todo eso, y poco lo he hecho. O sea, poco le he dado a eso. O sea, de repente llego a hacer esculturillas, llego a hacer como... Tengo por ahí otra deidad que me hice, ¿no? De un cíclope ahí con que flota su ojo. Ahí igual te mando luego foto. Sí. Y o sea, como que sí he ido ahí como creando ciertas cosillas, ¿no? También de repente... siento eso, como que no me doy ese chance de fallar en eso, ¿no? O sea, como que sí me persigo mucho en esa, pues retomando el capítulo del perfeccionismo. Del perfeccionismo, ¿no? Sí. ¿No? O sea, como que sí, es como de, ay, pero ¿cómo no? Pero tiene que quedar dos. ¿Por qué? Luego creas monstruos. Ahorita justamente me recordaste digamos que el jefe de mi mujer también es, ella dice que le recuerda mucho como a mí, ¿no? Porque sí, empieza como este rol. Y el güey tenía, digamos, un proyecto, ¿no? Es todo un proyecto, digamos, que tiene que ser. Y es complicado, pero el güey como que se empezó a clavar más y clavar más y sí clavar. Y ya tendrían que haberlo entregado, pues se empezó a clavar más. Y ahorita le tuvo que decir agárrelo porque ya hice un monstruo. O sea, se me fue de las manos. Y entonces el trabajo de mi mujer fue de, sí está muy chingón, pero te pasaste de cama. O sea, hay que cortar muchas cosas, ¿no? Entonces muchas veces saber... mejor hasta dejarlo, dónde. Sí, ¿no? Sí, hay otra, por ejemplo, a Rocío le regalé dos seres, ¿no? Como para que la acompañaran. A uno de mis clientes le regalé una abeja reina, ¿no? Y pues tengo ahí, te digo, esta otra deidad, entonces como que, pero sí es algo que, o sea, por ejemplo, inclusive yo, o sea, hay algo que yo me he querido transformar en algo así, ¿no? O sea, como poderme hacer un cosplay, pero un cosplay pues de esta, o sea, como rompiendo esta humanidad un poquito, ¿no? Como que me atrae mucho eso y esa idea pues, ya tiene bastante. Fue de una obra que vi, que se llama El hombre de sal. No sé si sea, o sea, como que está basada en libros, o sea, no sé muy bien, pero la vi y justo eso, la vi como en un teatro como amateur, así como de, pues a los chavitos de aquí de Iztacalco les vamos a dar un curso de teatro y así van a hacer su obra. Y pues como pudieron sacaron su obra, les prestaron un auditorio y o sea, habían 2, 3 chavos que ya actuaban chido y que pues proyectaban cosillas, pero inclusive los chavitos que por primera vez se habían subido a un escenario y verlos justo, o sea, como nada más vestidos de negro siendo estos seres, para mí fue como de, no mames, todo lo que podría hacerse ahí, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si realmente vieras a alguien ahí, o a 2 personas, o no sé, o sea, como que realmente vieras algo que no es humano? O sea, ¿qué pasaría si realmente lo llevaras como a ese nivel de producción, ¿no? Entonces, pues esa idea tiene como 3, 4 años que ha estado ahí, ¿no? Que sí he hecho bocetos, que he hecho tableros en Pinterest y eso, pero no lo he terminado de cuajar, o sea, no lo he llevado a lo físico. He hecho, me acuerdo que para un curso de teatro hice una máscara de salamandra,
por ejemplo, por ahí va, o sea, como que eso fue Ok. como un pinino, ¿no? Como que muchas de las cosas que he hecho tienen que ver con eso, ¿no? Ujú. O sea, nada más es como ya empezar Darle como a valor. unirlo, ¿no? Como empezarlo a, pues, esforzarme sobre eso, ¿no? O sea, Sí, yo pues diría te digo, sí, yo eso. creo que la técnica, una es esa, que tal vez no es pensar en las metas, sino en que el privilegio de todos los días ir a hacer lo que te gusta es como Ujú. ya un premio en sí mismo, ¿no? Y lo otro es que empieces a ser profesional en cuanto a tus horarios y en cuanto a los proyectos. Todos los proyectos, hasta el más pendejo que tengas, es Sí. programarlo hasta el menor detalle, porque así puedes ir avanzando detalle a detalle, ¿no? Ya Ujú. está, ¿no? Pues ahí estamos, mano. ¿Sí fue una hora? Sí, un poquito más, de hecho. Sí, va. Vamos. Ujú. Pero bueno, Está chido, sí. pues eso, ¿no? O sea, qué Ahí. privilegio, la verdad, el Sí, poder hay que crear. cambiar un poco, sobre todo hablando como, resumiendo como el pedo de la infelicidad, es que también tiene uno que cambiarse el chip, ¿no? A veces es difícil, pero sí tienes que Pues sí, cómo ves la vida, o sea, cómo la percibes, tiene mucho que ver en cómo te sientes. Entonces, Sí, como si que tú ves está- el clásico, güey, si tú ves el vaso medio lleno o medio vacío, depende pues de ti, ¿no? Ujú. Como dejar de, no sé, se me imagina como vivir en agua estancada, Sí. ¿no? Sí, sí, Poderte sí. cambiar. No, y a como veces de- uno se regocija en su en su decadencia. en su decadencia, sí, entonces, ¿no? A veces también veo, justo pensando en Evangelion, también es un momento en el que dicen algo, güey, o sea, es que te encanta estarte haciendo el pinche sufrido, ¿no? Ujú. O sea, por favor, vengan aquí sí. y apapáchenme. Sí, ¿no? Pues sí, pues bueno. Pero tú no haces nada por ir a apapachar a los demás, ¿no? Entonces, como... El dilema del erizo, que ya hablaremos del... en el Está buena, siguiente. luego hablamos de eso porque sí me dejó... No vi, vi el final, Ujú. bueno, vi toda la serie original y el final que ya los había visto, pero cuando tenía 17 años Es bien y diferente. es muy sí, güey. completamente diferente. Sí es pretenciosa, sí es Sí. pretenciosa, pero está chingona, o sea, sí Ujú. tiene con qué, Pues sí, ¿no? Está bueno. Pero bueno, ya, capítulo 20, terminado. listo. Adiós, bye. No hay efectos de... Pero sí, pero nada más hay efecto de apagado de velas. Sin quemarse, como Daniel lo hacía. Sí, no mames. Bye. Bye.